16, entrega número 19 de esta serie. Vamos a ponerlo por subtítulo: Jesús crecía y se fortalecía. De Jesucristo. 3:16 del 1 Timoteo. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 39, con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra, que cada vez que lo leemos, Señor, algo viene sobre nosotros para hacernos entender. Y es muy cierto, Señor, porque el inspirador de tu palabra es el Espíritu Santo. Amén. Señor, así como usted reposó sobre aquellos que lo escribieron, venga en esta noche y reposa sobre nosotros para poderlo entender, Señor. Padre, sin tu ayuda nada podemos hacer. Aquí están mis hermanos listos para poder recibir tu palabra, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Cuento para asiento, hermanos. Es el misterio de la piedad. Esto ha sido un misterio que estuvo escondido por muchas edades. Pero Dios en este tiempo del fin había prometido abrir este misterio. Y este es uno de los misterios. Porque si vamos al mensaje, señores, esta es la señal del tiempo del fin. El profeta ahí enumera cerca de 18 o 20 misterios que han sido abiertos. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Así es, amén. Y no solamente meditando en esta palabra, dice: Dios ha sido manifestado en carne. Yo le digo, siempre lo he leído, pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? Amén, hermanos. Recuerde, hermano, el verdadero usted, que es Espíritu. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es el verdadero usted? Es Espíritu. Ahí grábelo en su corazón. El verdadero usted es Espíritu. Recuerda lo que Jesús dijo: la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida a este cuerpo. Amén, hermanos. Cuando estábamos, como dijo el profeta, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, no teníamos vida propia. Nuestro cuerpo solamente estaba siendo sostenido por nuestra madre, alimentándolo internamente a través del cordón umbilical, ¿sí? Y además iba desarrollándose, y el profeta no dice solamente eran músculos tironeando, hasta que llegó el momento en que sale el pequeño, y cuando sale el pequeño sale como un muerto. ¿Por qué? Porque solamente es un cuerpo sin espíritu. Amén. Pero como hay una vida predestinada de parte de Dios, de Él desciende ese espíritu y entra al cuerpo. Entonces, en ese momento comienza a manifestarse lo que es. Amén.
Y entonces va creciendo, creciendo y creciendo, hasta que llega a su estatura en que realmente manifiesta todo lo que Él es. Si va a ser un buen hombre, si va a ser una buena mujer, si va a ser un hijo de Dios o un hijo del diablo. No dice el profeta que usted ponga, dice, a un corderito y a un cabrito recién nacidos juntos, dice, ambos valan igual. Su válido, ¿sí? ¿Sí? Ambos valan igual. Pero cuando crece, ahí hace la diferencia. ¿Sí? En el campo está creciendo el trigo y está creciendo la cizaña, ambos se parecen. Pero ya cuando crecen, recién se manifiesta quién es quién. Amén, hermanos. El que es trigo y el que es cizaña. Entonces, cuando la palabra de Dios está diciendo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado. Estaba leyendo esa palabra, manifestarse, quiere decir darse a conocer que Él es. Porque Dios, a través de Jesucristo, Él expresó todo lo que Dios es. Amén. Cuánto nos ama. Amén. Por eso dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere Dios que más adelante entendamos esa partecita. Que Dios envió a su Hijo. Estas cosas, hermano Colío, poco a poco se van a abrir. Para mí personalmente, en mi propia experiencia, ¿no? de estar a cargo de este pequeño grupo, algo se está abriendo un poco más. Pero estamos viendo que esa gracia nos está alcanzando. Y entonces estamos viendo que Dios fue manifestado. Todas las virtudes que Dios tenía, lo manifestó a través del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Por eso dice la palabra que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él, cuando estuvo en los días de su carne, Él podía probar exactamente la necesidad que usted tiene sobre esta tierra. ¿Fue rico? Ni siquiera fue rico. Ni siquiera había plata para pañales. ¿De dónde había tomado el pañal? Esa cosa que le ponen del yugo. Del yugo del buey. Eso debía servir. Todo lo pidió prestado. El vientre de María fue prestado. Amén. El trapito fue prestado. Todo fue prestado. Incluso dicen, aún hasta en su muerte Él se prestó un sepulcro o una tumba, lo cual pertenecía a José de Arimatea. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces vamos a ver, hermanos, un poquito acerca de que Jesús crecía y se fortalecía. Después estaremos viendo Jesús a quién decía Padre. Amén. Ya nosotros sabemos quién lo engendró, pero vamos a reforzar eso. Ahora, vamos al libro de Lucas 2:39. Bueno, esto es por causa de que no se lee la palabra. Jesús, ¿qué hizo desde los 12 años hasta los 30 años? Y entonces la gente comienza a decir, no, estuvo allá con en los montes de Himalaya, allá con los maestros, con los gurús, con tantas cosas. O sea, le da oportunidad a que la gente inserte ahí doctrinas que están en contra de la palabra. Que fue al Tíbet, que fue allá, que fue acá, que fue en África. No, hermanos. Jesús vino a los suyos, y los suyos fueron el pueblo de Israel. Y de ahí no se movió para nada. Vamos a verlo por la escritura, ¿sí?
Recuerden la anterior oportunidad que hemos tenido en la parte número 18, donde estábamos viendo que Jesús había sido presentado, ¿no? Jesús había sido presentado en el templo. Y lo que sigue es Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, hasta ese momento Jesús tenía ¿cuántos días de nacido? 8 días. ¿Sí? 8 días. Dice, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad. ¿De dónde eran ellos? De Galilea, de un pueblito llamado Nazaret. ¿Sí, hermanos? Y ahí es donde va a suceder esto. Desde los 8 días que fue presentado Jesús, ¿qué sucedió? Hasta los días que Jesús nos habla de la Escritura, que mucha gente dice que Jesús se perdió, y vamos a ver si se perdió o no. Dice, y el niño crecía 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Aún dice el profeta en el tiempo de su crecimiento. Seguramente vamos a decir, estaba con la Daniel a esa edad, 4 o 5 años. Y como todo niño, hermanos, dice el profeta que Dios vivió sus etapas. Él vivió su etapa de bebé, él vivió su etapa de niño, él vivió su etapa de adolescente y él vivió su etapa de adulto. De niño, ¿qué es lo que piensan los niños? ¿Dónde está su pensamiento de los niños? ¿Ah? Mucha fantasía, imaginación, juego. La primera cosa que ellos quieren cuando se les abre los ojos, ellos quieren jugar. ¿Y jugar con quiénes? Con los vecinitos, con los demás cerca. Dice, cuando él salía, dice el profeta, cuando él salía para jugar, los otros niños que estaban alrededor también querían jugar, porque mentes inocentes. Pero los padres de esos niños los llamaban, ven, váyanse. ¿Por qué? Cuchichaban entre las vecinas. No, ese niño nació legítimo. Imagínense, como digamos, él sintió como una frustración desde pequeño. O sea, él sintió todo eso. Imagínense ser rechazado. Cuando un niño es rechazado, la primera cosa que va a hacer es llorar. Va a su mamá y le dice, mamá, mira, no quieren jugar. ¿Por qué será? Y María dice, guardaba todas esas cosas en su corazón. Amén, hermanos. Entonces vamos a pasar, mire. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Bueno, aquí quería utilizar unos gráficos, pero nos vamos a alargar demasiado, tal vez en otra oportunidad. Gloria sea el Señor. Cuando nacemos, nuestra mente viene completamente en blanco, en cero. No hay sabiduría, no hay conocimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque el profeta dice, cuando una persona nace de nuevo, dice, es un espíritu bebé en el reino. Estaba comentando con un hermano estos días. ¿Cómo es eso? Un espíritu bebé.
Y entonces llegamos a la conclusión: bebé en conocimiento. Porque es un solo espíritu el que entró. No es un espíritu chiquitito o bebito, sino bebé en conocimiento. O sea, no sabe nada. Porque el espíritu no crece. Lo que crecemos somos nosotros, o sea, el cuerpo va creciendo. Mira, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Qué se llena de sabiduría? ¿El cuerpo? El espíritu. Aún el profeta dice: nosotros no pensamos con la cabeza. Ay, dice el profeta, o dice la escritura: ¿de dónde salen los malos pensamientos? Salen del corazón. ¿Y en el corazón qué está? El espíritu. Porque cuando los cuerpos caen a tierra, usted sigue pensando, ¿no? Porque si usted va al 5º sello del libro de Apocalipsis, dice: y vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que clamaban, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre de los hombres, de las manos o de los hombres de la tierra? ¿Qué estaban pensando? Aún dice el rico allá en el infierno, le dijo: Padre Abraham. ¿Y con qué boca estaba hablando? ¿Cómo es que estaba pensando? Porque científicamente nos dicen que nosotros pensamos con esta masa encefálica. Pero mientras el espíritu, nuestro espíritu está por dentro, ¿de dónde viene la sabiduría? De tu cabeza. Es de tu espíritu. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Jesús conocía todas las cosas? Hermano, cuando ese espíritu que estaba en Dios, recuerden, eran 2 espíritus: el Padre y el Hijo. Cuando desciende, por eso dice la Escritura: porque de tal manera Dios envió a su Hijo. Ahora, ese espíritu del Hijo vino a ese cuerpo que había sido creado en el vientre de María por el poder de Dios. Aleluya. Y cuando vino ese espíritu no conocía nada, igual como nosotros. Cuando nacemos no conocemos nada. Pero acá dice la Escritura: mientras crecía, se llenaba de sabiduría. ¿Sí? No solamente estaba creciendo en lo natural, sino estaba creciendo en lo espiritual, en su sabiduría, en su conocimiento. Amén, hermanos. Verso 41. Vamos a entrar al verso 41. Escuchen, acá con esta escritura yo le digo que hay muchos que preguntan, incluso católicos, le preguntan a usted que lee la escritura: ¿pero por qué dice, y todavía hablan que dice la Biblia que Jesús no estuvo en su tierra, no estuvo presente? ¿Y qué hizo Jesús durante todo ese tiempo? Pero aquí la escritura lo va a hablar bien claro. Dice: iban sus padres todos los años. Hermano, anualmente iban todos los años. Cuando Jesús cumplió 1 año, cuando Jesús cumplió 2 años, cuando Jesús cumplió 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que va a aparecer esta escena, 12 años. Ellos siempre descendían a Jerusalén.
a la fiesta de la Pascua. Era obligatorio porque cada año se ofrecía los corderos por los pecados. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén. ¿Qué tiempo? En el mes de abril, ¿sí? La Pascua se celebraba en el mes de abril. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Qué claro está aquí. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Qué cosa tremenda. Sin que lo supiese José y su madre. No lo dice su padre José, pero sí era su madre, porque ella le dio tanto adentro como fuera. ¿Sí? Y pensando que estaba entre la compañía, mientras los niños de 12 años estaban jugando por allá, las escondidas por allá y por acá, entonces José y María pensaban que estaba dentro de esa compañía, que estaba yéndose a Nazaret, en la caravana. Y pensando que estaban entre la compañía, dice, anduvieron camino de un día. ¿Cuántos se habrán caminado? ¿O qué distancia, no? Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, ¿dónde está Jesús? Ellos pensaban que Jesús estaba con ellos. Y el profeta dice, algún día las denominaciones se van a dar cuenta que Jesús no está con ellos. Porque Jesús en este tiempo estaba tocando la puerta, porque ellos lo habían rechazado. Eso ya vendrá más adelante para hablar un poco de eso. ¿Sí, hermanos? Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo, o sea, un día más para buscar. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, a los 12 años, y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo. Bueno, de cierta manera ella podía decir hijo, porque ella era la madre adoptiva. ¿Por qué nos has hecho así? Observen. Miren lo que dice ahí. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre. Ay, Señor. Qué error más grande cometió María al decir eso. He aquí tu papá. O sea, José. Dice el profeta, María se había olvidado de ese encuentro sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces dice el profeta que Jesús corrigió ese error. Vamos a ver la respuesta. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, desesperados. Y entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
vamos a ver más adelante cómo es que el profeta lo dice, qué negocios. ¿Sí? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. El negocio de mi padre. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12 años. Y estaba sujeto a ellos. Él, hermano, Jesús tenía que aprender obediencia. Sí, Señor. Vamos a decirlo así. Él quería jugar de niño. Y seguramente José le había dicho: hijo, me cargas esa madera y me lo pones allá. Con ganas de querer ir a jugar. No es que había una naturaleza contraria, pero ese es el ardor de los pequeños. Pero ahí tenía que aprender obediencia. Por eso el profeta dice: cuando nosotros nacemos de nuevo, dice, somos hijos ordinarios y desobedientes. Pues lo que hace el Padre, dice, nos pone bajo un tutor para que ahí aprendamos obediencia. ¿Qué le va a enseñar el tutor? A obedecer la palabra de Dios. Por eso dice el profeta, usted tiene que, dice, es tan necesario poder confiar en el hombre que se para detrás del punto. ¿Qué más dice la Escritura? Porque él ha de dar cuenta de sus almas. Gloria a Dios. Sí, Señor. Está en Hebreos. ¿Sí? Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Miren el verso 52. ¿Qué pasó desde los 12 años hasta los casi 30? Porque la Escritura dice, Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. No tenía 30 años, sino era como de 30. En un tiempo, cuando hablemos acerca de la semana 70 de Daniel, entonces hablaremos un poco de eso. Amén, hermanos. Amén. Ahora dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, o sea, desde los 12 años. Cuando se cumplía la Pascua, él descendía con sus padres y otra vez regresaba y estaba sujeto a ellos. Y así todos los años se hacía eso. Y también en el capítulo 4 del libro de Lucas dice que era su costumbre ir a la sinagoga el día de reposo. Y ahí, hermanos, en la sinagoga se le entregaba el rollo del libro, porque ellos sabían que algo sabio había en él. Cuando él regresa lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura en el capítulo 4 del libro de Lucas, que se le dio el rollo del libro y él abrió en Isaías 62. Pero dice la Escritura, conforme era su costumbre, entró en el día de reposo a la sinagoga. Jesús tenía costumbre de ir a la iglesia todos los sábados, porque así la ley lo decía. Amén, hermanos. Ahora vamos a leer el mensaje: Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado el 17 de marzo del 63. Veamos qué es lo que dice el profeta de aquel día. Párrafo 292. Dice, y José conocía la verdad. Él sabía quién era ese niño. María también sabía quién era. Jesús sabía quién era su padre. ¿Qué le dijo? Me conviene estar en los negocios de mi padre. No era el trabajo del aserradero,
ni de hacer puertas, sino el negocio de su padre. ¿Cuál es el negocio del padre? Predicar el evangelio, hablar la palabra de Dios. Por eso cuando usted va a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13, dice donde hay una marca de la bestia, donde no se va a poder comprar ni vender. Ese acto de comprar y vender es un negocio. Y a la novia de Jesucristo en este tiempo del fin se le va a prohibir predicar el evangelio o estar en los negocios del Padre. Por eso dice el profeta, lugares como estos, dice, serán cerrados. Cuando usted quiera ministrar, dice, a un enfermo, lo van a fusilar. Espérese cuando vengan estas cosas. La novia todavía va a pasar parte de esta preapertura. La presión va a venir. Pero la novia dice, ¿estará lista? Para irse. Por eso es que Dios envió en el tiempo del fin un mensaje para que ese mensaje saque a la novia y la pueda preparar. Porque el profeta dice que ningún otro mensaje puede preparar a la novia. Dice los pentecostales. Ahí la novia no puede formarse en los pentecostales. ¿Y por qué nombro los pentecostales? Porque los pentecostales son la última denominación sobre la tierra. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. No era su trabajo de aserradero ni de hacer puertas, sino el negocio de su padre. Amén. Le dijo a su madre, ¿no puedes entender que ya es tiempo que yo... ¿No puedes entender que ya es tiempo que esté en los negocios de mi padre? Gloria sea al Señor. Dice, el establo era un lugar ridículo para ellos. Los refinados no tenemos ningún registro en donde haya asistido un solo día de clases. Sin embargo, dice, a la edad de los 12 años, un niño sencillo estaba confundiendo a los sacerdotes en el templo con su enseñanza. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Sabiduría es conocimiento. Y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén, hermanos. Oh, ¿qué fue? Dice Dios ocultándose. Ahora sí me siento religioso. Dios ocultándose en un establo. Dios ocultándose en un niñito. Fíjense, por el rato se va a desplegar. Cuando él salía a la calle, no hay duda que los otros padres de familia decían, hijo, no vayas a jugar con aquel niño. No tengas nada que ver con él. Su madre no es más que una prostituta común. Y antes que sus padres se casaran, ella ya estaba embarazada. No tengan nada. Mire cómo frenaban a sus hijos para que no vayan a jugar con Jesús. No se junten con él. Y lo que habrán pensado de María. Pero no importaba lo que pensaban todos los demás, ella guardó todas estas cosas en su corazón. Amén. Ahí ellos escondieron, allí las escondieron ellos. Ellos sabían, pero no podían decir nada en contra. Gloria sea al Señor. Ahora, la pregunta. A ver, hermanos. Jesús, ¿a quién decía Padre? ¿A quién? ¿A quién decía Padre? ¿Ya? ¿Al Espíritu? ¿Qué más? Mire cómo está la doctrina católica.
El profeta lo llamó la doctrina de la bestia. La doctrina trinitaria es doctrina de la bestia. La bestia, dice, va a demandar el trinitarismo. ¿Qué dice la doctrina trinitaria? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Cómo es Dios para ellos? ¿Cómo es la imagen de Dios para ellos? Un ancianito, un viejito. ¿Sí? A eso lo llaman Padre. ¿Cómo es el Espíritu Santo para ellos? Una palomita. ¿Y cómo es Jesús? Bueno, como lo vieron crucificado, ¿sí? Hasta lo pasean allá por estos días, no lo pasean. Gloria al Señor. Ahora, miren lo que el profeta nos va a enseñar acerca de eso. Acá vamos a colocar Padre. Los testigos de Jehová lo conocen a ese Dios Padre como Jehová. Ahora, Dios, Espíritu Santo. Los testigos de Jehová lo conocen como la fuerza activa de Dios. Pero los pentecostales, trinitarios y todo lo conocen como la segunda persona de la Trinidad. Amén. Al Dios Hijo, que se afirma que ese Dios Hijo es Jesús. Pero vamos a ver, hermanos, cómo nos enseña el profeta y cómo nos enseña la Escritura. Vamos al libro de Mateo, para que usted lo tenga. Vamos a colocar aquí en este cuadro, vamos a ver el nacimiento de Jesús. Aquí vamos a colocar a María, ¿sí? A ver, Mateo 1:18. ¿A quién decía Padre? Cuando alguien va a tocar su puerta, usted hágale esa pregunta: Jesús, ¿a quién decía Padre? Mire cómo el profeta nos enseña, dice, tomando esta escritura de Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Mire, este es un relato. Que siendo María su madre desposada con José, desposado quiere decir comprometido, ¿sí? Esposos ya es unido. Desposar es comprometerse. Esposo ya es unido. ¿Sí, hermanos? Que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, todavía eran novios, antes que se junten, antes que se casen públicamente, se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María? Del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Seguidamente. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla o denunciarla o descubrirla públicamente, quiso dejarla secretamente. Otro. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Otra vez. ¿Qué cosa, no? Cuando una mujer sale embarazada sin el consentimiento de los padres le van a decir:
¿de quién estás embarazada? Y entonces ella iba a responder, de Antonio. De frente, él es. Amén, hermanos. Y el niño que ha de nacer, ¿a quién cree que llamará padre? Antonio. Ahora, miren lo que nos habla el profeta. Si Dios, el Espíritu Santo, engendró en María, hizo concebir en María, ¿de aquí van a nacer quién? Jesús. ¿A quién decía padre? ¿A quién decía padre? ¿A Jehová o al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es Jehová? Su abuelito. ¿Qué es? Esa es la confusión que nos metieron en la Iglesia Católica. Un grande daño hizo Roma para las mentes de los creyentes. Pero gracias a Dios que vino el mensaje del tiempo del fin para abrir este misterio. Era tan sencillo que las mentes intelectuales no podían captarlo. El profeta del Señor nos dijo que este Dios Padre, oh Jehová, y el Espíritu Santo es la misma persona. Por eso es que Jesús dijo, mi Padre. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y yo, uno somos. Eso es lo que hemos visto en el principio. Allá en la eternidad habían dos corrientes, dice el profeta. ¿Sí? Uno era la justicia y otro era el puro amor. Amén. Uno era el Padre y otro era el Hijo. Pero eran dos espíritus juntos. Así como el hombre fue creado varón y hembra, dos espíritus juntos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar del Padre o del Espíritu Santo o de Jehová, se está refiriendo a la misma persona. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Vamos a ver un extracto donde el profeta dice que Felipe dice que era muy inquisitivo. ¿Qué quiere decir la palabra muy inquisitivo? O sea, era inquieto, hermano. O sea, algo que él veía, preguntaba. No lo entiendo. Y de frente, hay personas que habiendo escuchado, se callan, no dicen nada. Pero hay otros, no, hermano, ¿por qué dice el profeta así? ¿Por qué dice la escritura así? O sea, tratan de investigar por qué dice la escritura así. Así era Felipe. Él no se iba a quedar con esa incógnita. Por eso el profeta del Señor dijo, antes que suba una pregunta en el corazón del hombre, tiene que existir primeramente la respuesta. Entonces, dice que Felipe escuchó a Jesús decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh, en ese momento dice, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora ya te conocemos a ti, ahora muéstranos al Padre y nos basta.
¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Dijo: ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo lo revela, lo manifiesta. Las palabras que yo les hablo no son mis palabras, son las del Padre. Por eso la Escritura decía: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Ahora, Dios y Cristo uno son. Esta es la manera como lo creen los trinitarios. ¿Ven? Pero eso nos hace, dice, paganos. Si nosotros creemos la doctrina trinitaria, dice, eso nos hace paganos de hueso colorado. Oh, Señor. Ese está en el mensaje. Preguntas y respuestas, parte 1. Oh, ya. Pónganse en pie, hermanos. No lo voy a cansar. Si de dos padres se fuera un hijo ilegítimo, ¿qué sucedió cuando se bautizó? ¿Quién era el padre? Eso, hermanos. ¿Quién era el Padre? El Espíritu Santo. ¿Y cómo estaba representado el Espíritu Santo? Como paloma. Como paloma, hermanos. Y Él es el que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Yo estoy complacido con mi Hijo. Ahora me complace morar. Por eso dice la Escritura en Malaquías 3:1. Mire cómo es el cumplimiento de esta Escritura. Ahí nomás en un solo versículo habla del precursor y habla de Jesús empezando su ministerio. Dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente el Señor. ¿Quién es ese Señor que viene? Era el Espíritu Santo. Viniendo ¿a dónde? A su templo. ¿Quién era el templo del Padre? Jesucristo, ¿verdad? Por eso dijo: el Padre y yo no somos. Dice la Escritura: el cielo y la tierra se encontraron, la justicia y la verdad se abrazaron. Dios hecho carne sobre esta tierra. ¿Jesús a quién decía Padre? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él lo engendró. Amén. ¿Dónde? En el vientre de María. ¿Qué era Jesús? El cuerpo que tabernaculizó al Dios Todopoderoso. Amén. Por eso dice la Escritura: en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Dios tabernaculizado en Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento era el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Aleluya. Padre Celestial, gracias te damos.